Buenas noches con todos. En primer lugar, para mí es una alegría grande poder compartir con ustedes este tema que es muy importante para todos los bibliotecólogos y en especial para aquellos que trabajamos en el área de la organización de la información, ¿no? Voy a compartir mi diapositiva para poder explicarles el tema de hoy. Bien, el tema que vamos a tocar el día de hoy, como les comenté, es un tema muy importante para nosotros los bibliotecólogos y en especial para los que trabajamos en el área de procesos técnicos, ¿no? O también en el área, como se conoce, de la organización de la información, ¿no? El tema es gestión del control de autoridades en tiempos actuales. Bueno, en estas últimas 3 décadas, ¿no? Desde que ya se da toda esta revolución con la aparición de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con la automatización de las bibliotecas, la creación del formato MARC para el intercambio de información entre bibliotecas, con la aparición de las nuevas, de las nuevas normas como son RDA, FRBR, FRAT, FRASAT y LRM, pues el control de autoridades en estos tiempos actuales tiene un papel muy importante dentro de las bibliotecas. ¿Qué es el control de autoridades, no? El control de autoridades es el proceso que unifica de forma normalizada las entradas o puntos de acceso y mantiene la consistencia de un catálogo bibliográfico. Qué importante es para nosotros poder tener en nuestro catálogo los puntos de acceso, las autoridades debidamente normalizadas, ¿no? Debidamente autorizadas, para que puedan ser una herramienta que le permita al usuario, ¿no? Porque nosotros trabajamos en función a los usuarios, a lo que los usuarios puedan a la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Y con ello acceder a un documento, a una obra en el menor tiempo posible y poderlo hacer de forma precisa, ¿no? Entonces, cuando mencionamos este término de control de autoridades, perdón, tenemos que referirnos también a tres elementos que son importantes, ¿no? Como son las autoridades o puntos de acceso, el registro de autoridad y el catálogo de autoridades. Bueno, las autoridades son aquellos puntos de acceso, ¿no? Pueden ser primarios o secundarios que nos van a permitir el acceso normalizado, ¿no? A los registros bibliográficos. Entonces, estas autoridades van a ser generadas, ¿no? A través de un registro de autoridad, ¿no? El registro de autoridad va a contener estos puntos de acceso autorizados, además va a contener también las fuentes consultadas, ¿no? Y las referencias, ¿no? Entonces, el registro de autoridad va a ser el registro completo, ¿no? Que nos va a permitir tener nuestra autoridad normalizada, validada, autorizada y con todos sus elementos, ¿no es cierto? Y luego el catálogo de autoridades, ¿no? Es en el cual nosotros vamos a poder tener nuestros registros de autoridad, los cuales van a poder luego, van a facilitar la búsqueda y recuperación de la información a través del catálogo en línea. Aquí les he puesto un ejemplo que considero importante para nosotros poder normalizar, ¿no? Eh, todos los puntos de acceso que se puedan generar en nuestros registros bibliográficos y la importancia de esta normalización, porque si bien es cierto, ahora todo está automatizado, ¿no? Y ahora se pueden hacer búsquedas, tal vez con cualquier término, cualquier, que nos va a arrojar seguramente una información en el catálogo. Pero esta información no necesariamente va a ser la información exacta o precisa que nosotros estemos buscando. Por ejemplo, ¿no? En el caso de las homonimias, qué importante es para nosotros normalizar este tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener libros, ¿no? 2 obras que lleguen a la biblioteca con 2 autores. Por ejemplo, tenemos una en la cual el título es Beber
en su propio pozo, ¿no? Cuyo autor es Gustavo Gutiérrez. Y tenemos otro libro también, Introducción al Derecho Procesal Constitucional, cuyo autor también es Gustavo Gutiérrez. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿estos dos autores son los mismos? ¿Son las mismas personas? Puede ser que sí. Puede ser que este autor, Gustavo Gutiérrez, escriba temas de literatura y también a la vez puede escribir temas sobre derecho, ¿no es cierto? Puede ser. O puede ser que también no sean las mismas personas. Por ello, qué importante es identificar, investigar y poder generar un punto de acceso autorizado para este tipo de autores. Nosotros ya en la Biblioteca Nacional, en nuestros registros bibliográficos, perdón, en nuestros registros de autoridad, ya hemos logrado identificar, hemos hecho la investigación y hemos identificado que estos dos autores son personas diferentes. En el primer caso tenemos al autor que es un sacerdote. Él escribe temas sobre teología, sobre religión, ¿no? Y pues ya le hemos generado, ¿no? Su registro de autoridad debidamente investigado con sus términos de referencia, ¿no? Y también hemos generado ya la investigación como corresponde con el llenado de los campos posteriores, con el llenado de los campos activos, ¿no? Que más adelante ya les explicaré también un poco en el formato MARC, ¿no? Para poder precisar un poco más este punto. Bien, y en el segundo registro hemos identificado también que es un autor, él es un abogado, escribe sobre temas de derecho, ¿no? Y hemos logrado ya hacer la diferencia de estos dos autores, en primer lugar, por el año, ¿no es cierto? El primero es bueno, también lo hemos diferenciado porque es también un padre, ¿no? Entonces hemos considerado ese dato. Y luego lo hemos diferenciado también por los extremos cronológicos, ¿no? Uno nació en el año 1928 y pues el otro nació en el año 1973. Entonces estos autores cuando uno busque ya va a saber en la base de datos que los autores tienen sus propios registros ya de autoridad, ¿no? Porque imagínense, si no hiciéramos este tipo de analización, pues todos los autores todas las obras de Gustavo Gutiérrez estarían mezcladas y confusas, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a la normativa, ¿no? Para realizar el control de autoridades, nosotros nos basamos, ¿no? En estos instrumentos que son básicos para nosotros, ¿no? El caso de las reglas de catalogación angloamericana, ¿no? Y, actualmente estamos ya con miras, ¿no? A trabajar en la Biblioteca Nacional en la aplicación de RDA, de este nuevo código. Ya la Biblioteca Nacional también ya tiene un grupo de trabajo que se ha dedicado ¿cómo se llama?, a ya elaborar, ¿no es cierto?, las políticas y todo lo relacionado para que ya nosotros podamos dar también ese salto, ¿no?, a trabajar con esta nueva normativa, ¿no es cierto? Pero hasta el momento todavía estamos trabajando con las reglas de catalogación angloamericanas ACR2 y bueno, ¿no? El formato MAR 21 de datos de autoridad. El control de autoridades en la Biblioteca Nacional del Perú. Bueno, nosotros principalmente bueno, realizamos el control de autoridades, de nombres, ¿no? Dentro de los nombres, pues tenemos el nombre de personas, nombre de institución, a los congresos, títulos uniformes y series. En cuanto a las fuentes de consulta que nosotros usamos, ¿no? Para poder registrar en nuestro registro de autoridad, pues para el caso de los autores peruanos, pues nuestra fuente principal es el ítem catalogado, ¿no? Es la misma publicación. En la misma publicación encontramos, ¿no es cierto?, en la portada el nombre del autor, el nombre como quiere el autor que se presenta él en sus obras, ¿no? Y ese es el nombre por el cual nosotros lo vamos a tener que registrar, ¿no?
También investigamos en el CIPAD, ¿no? Que es una base de datos interna de la Biblioteca Nacional para la gestión del depósito legal. En muchos casos encontramos información ahí, como son los datos completos del autor, también algunos datos en fechas de nacimiento, que son importantes para nosotros, ¿no? Para poder diferenciar a los autores. También tenemos, perdón, ¿cómo regreso atrás? ¿Cómo me voy para atrás? También consultamos la página de salud. Esta página está en línea. Nosotros accedemos hay una sección que se llama acreditación, ¿no? En el caso de que el autor esté asegurado, podemos también tomar datos, ¿no? De esta base de datos, como le digo, de salud. Generalmente ahí encontramos el nombre ya desarrollado, el nombre completo y también la fecha de nacimiento, ¿no? Que es el que en realidad importa para poder diferenciar también a los autores. También se envían correos electrónicos, ¿no? Encontramos a veces información, correos electrónicos de los autores y también en el libro, en la publicación encontramos en algunos casos correo electrónico y se le envía un correo electrónico. También hacemos llamadas telefónicas. Todas las llamadas telefónicas, correos electrónicos, es en casos ya muy en los que necesitemos nosotros diferenciar, ¿no? A algún autor en homónimos, cuando sea muy necesario, tenemos que recurrir a este tipo de fuentes, ¿no? En el caso de autores antiguos o autores fallecidos, nosotros revisamos diccionarios, enciclopedias, como la Enciclopedia Tauro del Pino, ¿no? De la edición 91, es una fuente también para nosotros, una fuente de consulta importante. También revisamos, ¿no? Páginas web en el cual podamos encontrar información, ¿no? de algunos autores. En el caso de los autores extranjeros, nosotros tenemos como política registrar a los autores extranjeros solo en el caso de homonimias y también en el caso de para autores de literatura, cuando escriban obras de literatura, ¿no? En estos casos, porque tengamos en cuenta que la Biblioteca Nacional es una biblioteca que tiene la función principal de registrar a nuestros autores peruanos, porque nosotros los autores extranjeros, pues bueno, vamos a poder revisar sus páginas web de sus bibliotecas respectivas, ¿no? Y ahora podemos luego exportar también esos registros de autoridad, ¿no? Con el protocolo Z3950. Entonces no podemos distraer nuestra atención y nuestro tiempo en investigar autores que tal vez ya están trabajados en otras, en sus bibliotecas, ¿no? Bueno, en el caso de autores extranjeros, como les dije, consultamos en los autores modernos el ítem mismo y también las páginas de esas bibliotecas y también BIAF, ¿no? Que es un catálogo colectivo que también más adelante les explicaré un poquito en qué consiste. Los procedimientos para el control de autoridades de nombres en la Biblioteca Nacional, pues en primer lugar, ¿no? Como resultado de la catalogación descriptiva, se van a generar puntos de acceso. Estos puntos de acceso todavía no son puntos de acceso autorizados, ¿no es cierto? Porque todavía no han pasado por un proceso de control de calidad. Este punto de acceso se envía al equipo de control de autoridades y el control de autoridades es el que se encarga ya de hacer la investigación, de normalizar y validar este registro de autoridad a fin de que pueda ser accesible, ¿no? En el catálogo de autoridades, ¿no es cierto? Bueno, aquí les presento un ejemplo, ¿no? De cómo nosotros logramos hacer un registro de autoridad, ¿no? De nombre de persona, ¿no? Pues estos son los campos, ¿no? Que contienen un registro de autoridad en el formato MARC, ¿no? El campo 001, el campo, ay Dios mío, se me está pasando, no sé cómo regresar para ver la diapositiva anterior, acá abajo creo que es, a ver un ratito. Sí, hay una tecla de avanzar, retroceder. Sí, justo aquí abajo ya lo Sí, estiré. listo. Bueno, como estábamos, ¿no? Aquí en el nombre de persona,
Bueno, estos son los campos, ¿no? El 001, que es un campo de control del registro, que lo genera el propio sistema. El campo 005 también, que es de fecha y hora de la última transacción, que también lo genera el sistema. El campo 008, ¿no? Que son códigos de información de longitud fija, en el cual ahí sí tenemos que llenar algunos, tenemos que llegar, ¿no? Llenar algunos campos, algunos códigos, ahí sí vamos a tener que llenar. El campo 040 es un campo de fuente de catalogación. En este caso, bueno, ahí se colocan, ¿no? La fuente catalogadora, la agencia catalogadora, el idioma y la regla de catalogación que se usa, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos aquí PBN, que es la agencia catalogadora, ¿no? Que es la Biblioteca Nacional. CPA es el idioma, ¿no? En el que nosotros trabajamos. RCA, las reglas de catalogación angloamericanas, y bueno, igual en el subcampo C también nuevamente se repite, ¿no? La agencia catalogadora. Bueno, luego tenemos el campo 100. En este campo es para el nombre normalizado, ¿no es cierto? El punto de acceso autorizado, ya validado con sus extremos cronológicos. De esta forma, en el campo 100 es como va a aparecer el autor. Y en el campo 400 tenemos las variantes ya de este nombre, ¿no es cierto? Que es el apellido completo, ¿no? De José María Arguedas, Arguedas Altamirano José María, también igual con su extremo cronológico en el subcampo D. Y luego en el campo 670, pues llenamos, ¿no es cierto?, las fuentes de consulta con datos, ¿no? De qué fuentes hemos tomado los datos para poder registrar, ¿no es cierto?, nuestro punto de acceso, en este caso principal. Lo tomamos en el 670, tenemos esto lo hemos tomado del libro Los Ríos Profundos, que es del año 1958. El nombre del autor estaba en la portada y decía José Arguedas, ¿no? Por lo tanto, en el campo 100 hemos colocado Arguedas José María. Luego también hemos citado, ¿no? en otra fuente, que es de un autor, Contreras de la Torre Néstor, en el cual el libro era Quechua Intermedio del año 2004. En ese libro, en la página 8, seguramente había un dato en el cual tal vez la presentación o algo que haya hecho José María Arguedas con el nombre de José María Arguedas Altamirano, seguramente lo firmó. Y esto nos sirve para poder, ¿no?, indicar en el campo 400 el segundo apellido, ¿no?, que es Altamirano, porque en estos campos 100 y 400 tenemos que justificar de dónde tomamos los datos, ¿no?, para poder registrarlo. Luego en el campo 670, en el tercer campo 670, pues hemos considerado, hemos tomado los datos de la enciclopedia Tauro, de la edición 2001, en el tomo 2, en la página 217, hemos encontrado información de Arguedas José María, que nació en Andahuaylas el 18 de enero de 1911 y murió en Lima el 2 de diciembre de 1969. Y pues bueno, indicamos que él era escritor. Bueno, aquí no se colocó la otra profesión que tenía José María Arguedas, ¿no? Él también era antropólogo, ¿no? Y bueno, en el campo 990, que es ¿cómo se llama?, de campo local, se ponen las siglas, ¿no?, de la persona que ha hecho el control de autoridades, ¿no? En el siguiente ejemplo, igual, ¿no?, es el nombre de una institución, es un registro bibliográfico completo. Este registro también tiene los campos, ¿no es cierto? El campo 110 es para entidad, ¿no? Tiene un campo 410 en el cual también se llenan los usados por, ¿no es cierto?, que son las variantes del nombre de la entidad. Y de igual manera también para los datos de las entidades, nosotros pues tenemos que consultar también igual la publicación, en este caso ha sido consultada, y luego también hemos consultado la página web, ¿no?, del Instituto Nacional de Salud, en el cual nos han dado datos para poder registrar esta autoridad. En cuanto al control de autoridades de materias y geográficos,
Bueno, las fuentes de consulta que nosotros tenemos, pues bueno, nosotros todavía tenemos los Xavier Hearings, que son de la Library of Congress, los 5 tomos, estos 5 volúmenes, los cuales los seguimos consultando, ¿no? También consultamos las listas de encabezamiento de materia para bibliotecas. También para el caso de los subepígrafes consultamos, ¿no? Subepígrafes de materias para bibliotecas, que es una publicación de la Biblioteca Nacional. Y en el caso de los términos geográficos consultamos este esquema de nombres geográficos, ¿no? Lineamientos para su normalización. Pero ya nosotros ahora, bueno, con todo ya este entorno digital, en línea, ya las bibliotecas nacionales ya tienen actualizados, ¿no? Todos estos, estos encabezamientos de materia, ¿no? Estos actualizados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los Xavier Hearings, ya los términos más actuales los encontramos, ¿no? En el catálogo de la Library of Congress, ¿no? Entonces también de igual manera consultamos los catálogos de autoridades de la Biblioteca Nacional de Brasil, el catálogo de autoridades de la UNAM, ¿no? Que es el DIGRUNAM, el catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional de España, el catálogo de autoridades del CSIC y el catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional de Francia, especialmente para temas para temas, ¿no? Y materias, el RAMU. Entonces, bueno, el procedimiento para el control de autoridades de materias, pues es el siguiente, ¿no? Como resultado de la indización, ¿no es cierto? Se generan también puntos de acceso de materias, ¿no? Bueno, se genera y se hace una propuesta de este nuevo encabezamiento de materia, siempre y cuando sea nuevo, ¿no es cierto? Que todavía no esté registrado en en el catálogo o en la base de datos, y se genera este nuevo encabezamiento con una propuesta y mediante un formato, ¿no? De registro de autoridad temática, que es este siguiente, con este formato para el registro de autoridad temática, pues se llenan los datos ahí, ¿no? Para enviárselo al encargado del control de autoridades de materia. Entonces, en este formato, pues nosotros tenemos que llenar los términos, ¿no? El término en inglés, los usados por, bueno, y luego las fuentes consultadas, ¿no? De dónde estamos tomando este término, este punto de acceso que estamos proponiendo, ¿no es cierto? También se llenan las siglas del responsable que está haciendo en ese momento la propuesta de la autoridad y la fecha. Entonces luego ya el encargado del equipo de control de autoridades recepciona, ¿no? Esta propuesta. A continuación se encarga de investigar, de normalizar, validarlo y para que pues lo dé de alta, ¿no? Ya como una autoridad ya validada, ¿no? Y también tenemos un ejemplo, ¿no? De un registro de autoridad de materias, ¿no? Con todos los campos ya completos, ¿no es cierto? Aquí en este caso igual también se llena el campo 001, el campo 005, el campo 008, el campo 040, el campo el campo 150, es un campo que es el campo, ¿no? Para los encabezamientos temáticos. También llenamos el campo 360, que son para las referencias complejas de BAC además. Y luego también se ha llenado aquí un campo de 550, que es para las referencias complejas de envíos, ¿no? De BAC además también. Y los campos 670, ¿no? Que igual también son para las fuentes, ¿no? En las que se han localizado los datos para poder para poder eh, completar nuestro registro de autoridad, ¿cierto? También hemos llenado el campo 680. En el caso de las materias, bueno, en los campos 670 se pueden llenar varios campos 670, ¿no? También las bibliotecas pueden establecer sus políticas, ¿no? En el caso de los nombres, por ejemplo,
nosotros ahora estamos replanteando, ¿no? Algunos puntos para poder establecer solamente repetir 3 veces nada más este campo, ¿no? Porque tampoco es necesario, en el caso de los nombres de personas, llenar tampoco mucha información, ¿no? En un registro de autoridad, sino que los campos básicos del 670, donde podamos encontrar la información suficiente y no estar redundando con otros 670, investigando tampoco, ¿no? Si ya tenemos la información, como máximo pueden ser, en el caso de los nombres, tres campos 670 nada más. En el caso de las materias, pues es un poquito más amplio, ¿no? Porque investigar un poco más, hay que darle un poco más de respaldo, ¿no? A esta autoridad de materia, ¿no? Bueno, en el anterior, pues pudimos ver que estaba en el formato MAR. Aquí lo tenemos en el formato Tesauro, y aquí es donde podemos apreciar, ¿no? Sus términos, los términos generales, los que hemos usado en el campo 450, en el campo 550, ¿no? Los envíos, las referencias y todo esto, ¿no? También aquí he puesto un ejemplo de un registro de autoridad completo, ¿no? De un término geográfico, ¿no? En este caso igual los primeros campos del formato MAR, el 001, 005, 008, el campo 040 y luego el 151, ¿no? Es donde se registran estos nombres geográficos, ¿no? Y también, también hemos generado, ¿no? Sus términos, sus envíos, ¿no? Correspondientes en los campos 451, en los campos 551, también un campo 670 en el que hemos podido obtener los datos, ¿no es cierto?, para poder completar esta autoridad. Bueno, en este ejemplo podemos verlo en formato MAR, y aquí también lo podemos ver en el formato Tesauro, ¿no? Con sus envíos y todo el registro completo. Bueno, ay, perdón, un ratito. En cuanto a los registros, perdón, en cuanto al BIAF, las bibliotecas nacionales, ¿no? Tenemos también como un objetivo, como una de nuestras funciones, hacer que nuestros registros, que nuestras autoridades puedan ser difundidas y también visibilizadas, ¿no es cierto? O sea, aparte del plano nacional, también tenemos nosotros que poder compartir nuestros catálogos de autoridades, participar en proyectos de catálogos cooperativos, ¿no? De poder, para poder nosotros también compartir nuestros ficheros, tener nuestras autoridades, como es en este caso, ¿no? Del BIAF. El BIAF es un catálogo cooperativo de autoridades en el que participan alrededor de 50 países, ¿no? Este fichero está conformado principalmente por bibliotecas nacionales. También lo conforman algunas bibliotecas universitarias, pero principalmente las bibliotecas nacionales, ¿no? En el caso de América Latina solamente son 3 países quienes tienen aquí compartiendo sus autoridades, ¿no? Son Argentina, Chile y Brasil, ¿no? Entonces la Biblioteca Nacional del Perú también tiene como tenemos en mente, en miras, de poder nosotros también poder ahora, trabajando nuestro catálogo de autoridades, poniéndolo en acceso abierto, poder formar parte, ¿no? de este catálogo cooperativo como es el BIAF, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a los beneficios del control de autoridades, podemos señalar que pues, nos va a dar como beneficio una mayor precisión en el resultado de las búsquedas de información. Va a optimizar también el tiempo de los usuarios en la recuperación de la información. Establece la calidad de los catálogos bibliográficos, facilita el trabajo de los catalogadores en la catalogación e identificación de los puntos de acceso admitidos, facilita la identificación de los autores nacionales, nombres corporativos, regiones geográficas y temas propios de nuestra cultura.
contribuye al control bibliográfico nacional y permite la cooperación interbibliotecaria de registros bibliográficos y de autoridad. Y bueno, también creo que es importante, ¿no?, en esta charla poder mencionar cuál es el perfil que tiene que tener un catalogador, ¿no? Un profesional que va a trabajar el control de autoridades, ¿no? Porque los que trabajamos en el área de la organización de la información, pues tenemos que cumplir ciertos, tener este perfil, ¿no? Tener unos conocimientos técnicos, ¿no? Principalmente en lo que es catalogación, indización, conocer todos estos temas relacionados con los procesos técnicos, ¿no? Eh, y para ello, pues bueno, la práctica va a ser muy importante, ¿no? La práctica, la experiencia para poder afianzar estos conocimientos técnicos, ¿no? Luego tenemos que también tener ciertos conocimientos informáticos, los básicos, ¿no? Tal vez porque trabajamos nosotros con bases de datos que, si bien es cierto, ya están establecidas, ¿no? Porque son ya sistemas integrados de gestión de bibliotecas, pero de todas maneras es necesario que tengamos también conocimientos informáticos, también en Office, conocer algunos, ¿no? Tener conocimientos en Excel, en Word, ¿no? Luego tenemos que tener también conocimientos culturales, ¿no? Un bagaje cultural, porque el tipo de información que nosotros vamos en las obras que vamos a catalogar, que vamos a hacerle el control de autoridades, pues son variadas, ¿no es cierto? Manejamos un número, una cantidad de información muy variada, por lo tanto el conocimiento es muy importante en el catalogador. Tenemos también que tener capacidades de síntesis y análisis aplicadas a la gestión y organización de la información, ¿no? Porque nosotros somos analistas de la información, ¿no? Tenemos que saber hacer nuestros, sintetizar, bueno, hacer resúmenes, ¿no? De los, para los resúmenes, ¿no? Que requiere un registro perdón, bibliográfico. También tenemos que tener dominio en idiomas, porque también tenemos obras, ¿no? En otros idiomas, ¿no? Que llegan a la biblioteca, también para consultar los catálogos en línea de otros países. También es básico tener conocimiento en idiomas. También la capacidad de un trabajo interdisciplinario, ¿no? Porque en la biblioteca, pues bueno, más que nada en una biblioteca nacional, trabajamos con que son variadas. Por ejemplo, en el caso de los materiales especiales también, ¿no es cierto? Tenemos obras, obras de arte, mapas, manuscritos, que de todas maneras en algún momento nos vamos a tener que relacionar con especialistas de otras áreas, ¿no? Como historiadores del arte, filósofos, ¿no? Para poder nosotros poder tener un mejor resultado, trabajar de la mejor manera, ¿no? Tener nuestros registros de calidad, tanto bibliográficos como los registros de autoridad. Y pues bueno, tener también conocimientos, ¿no? De gestión, cooperación y proyectos, ¿no? Como en este caso que estamos trabajando también el proyecto del control de autoridades, ¿no? Para acceso abierto, que es un proyecto que la Biblioteca Nacional viene trabajando en este momento y del cual mi compañera Kelita les va a dar mayor detalle, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por mi parte y ahora a continuación Kelita continuará con la siguiente parte de esta charla. Gracias, Elida, muy amable y muy enriquecedor. Sí, efectivamente, Kelita, bienvenida. No se te escucha, Kelita, tienes tu micrófono apagado.
¿Me escuchas, Kelita? ¿Me escuchas? Ah, sí, ustedes, Ahora sí, listo. Listo. sí, Ahorita sí, tenías tu micrófono apagado, ahora sí. sí, Bienvenido. perdón, no me había dado cuenta. Bueno, como les decía, buenas noches a toda la audiencia. Para mí es un gusto, es un privilegio y una bendición compartir con ustedes nuestra experiencia desde la Biblioteca Nacional del Perú en relación a este tema tan especializado como es el control de autoridades. Bueno, en esta oportunidad voy a compartirles sobre la gestión del catálogo de autoridades en la Biblioteca Nacional del Perú. Para iniciar, antes de entrar de lleno a hablar específicamente del catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional, quiero hablarles un poco de los antecedentes, ¿no? Este catálogo se remonta desde un suceso muy importante, ¿no?, que sucedió en la Biblioteca Nacional, como fue la segunda reconstrucción de la biblioteca después del incendio sufrido en mayo de 1943. Esta fue llevado a cabo por el director de entonces, el historiador Jorge Basadre. Podremos catalogarlo a Jorge Basadre como el padre de la bibliotecología peruana, ¿no?, y como un gran impulsor de todo el trabajo de la catalogación en el Perú. Y sabemos todos que él fue el que impulsó la creación de la Escuela de Bibliotecarios. Entonces, Jorge Basadre, dicen que de las grandes adversidades también que suceden en la vida del país o de manera personal, pues surgen también grandes logros, ¿verdad? Y uno de los grandes logros, ¿no?, que contribuyó mucho y que marcó un hito en la historia de la catalogación fue impulsar, ¿no?, el desarrollo del procesamiento técnico de las colecciones. Y en esa línea, Jorge Basadre crea pues el Departamento de Procesos Técnicos, ¿no?, en su gestión. Y también que en la Biblioteca Nacional se empiece a aplicar las normas de catalogación que ya venían también aplicando otros países, ¿no?, del mundo. Entonces, en ese proceso de inicio del trabajo de la catalogación e indización a partir de la creación de este departamento de procesos técnicos, también se vienen creando en forma paralela al fichero oficial, ¿no?, que eran un fichero ordenado por los títulos, ¿no?, que estaban registrados en las fichas, ¿no?, por los asientos principales por autor y título, y también el fichero topográfico, ¿no?, a la par que nace también, donde se ordenan también las fichas, ¿no?, por la asignatura topográfica o el número de clasificación. Surge el fichero manual de autoridades, ¿no? Entonces, todo ese trabajo de inicios del procesamiento técnico, pues dio como resultado, ¿no? Todo el trabajo de la catalogación, indización, hizo que también se genere de manera paralela esto, el fichero manual de autoridades, ¿no?, como apoyo a todo el trabajo de la catalogación e indización de las publicaciones. También otro hecho importante que he querido mencionarles es que en el año 2000 la Biblioteca Nacional adquiere por primera vez el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecario, llamado Sabini. Este hecho es muy importante porque como acabo de mencionarles, entre enero del 2000, hasta enero del 2000, pues se seguía haciendo de manera de autoridades. ¿Y por qué marca un hito muy importante, no? Porque el Sabini nos va a permitir trabajar el control de autoridades de manera automatizada, porque así como ofrecía un módulo de catalogación, también ofrecía un módulo de autoridades. Entonces, la adquisición de este sistema integrado Sabini nos permite trabajar por primera vez el control de autoridades sobre los puntos de acceso que genera la biblioteca de manera automatizada. Y también en este inicio del control de autoridades automatizados en la Biblioteca Nacional, también se hace preciso, ¿no?, delegar a una profesional en el trabajo del mismo. Entonces se empiezan a generar
del control de los puntos de acceso de nombres y materia. Con el transcurrir de los años, se ve la necesidad necesaria por la gran cantidad de puntos de acceso generados, ¿no? Y que conformaban el catálogo de autoridades, también añadir a esta persona para que le apoye con el trabajo de control de autoridades. Y es así que desde esa fecha, pues, el control de autoridades se basa en base a dos tipos de autoridad, ¿no? Una persona se dedicaba al control de nombres y la otra al control de materias. También podemos decir que con el sistema, desde la adquisición del sistema Sabini, pues también existe una interrelación, ¿no? Con el catálogo bibliográfico. El catálogo bibliográfico sabemos de que tiene una función muy importante, ¿no? Desde sus registros bibliográficos se generan los puntos de acceso, ¿no? Pero también podemos mencionar, por otro lado, que el catálogo de autoridades con el catálogo bibliográfico se pertenecen mutuamente. Bueno, yo lo caracterizo así. ¿Por qué? ¿No? Porque el catálogo de autoridades no puede existir si no existe el catálogo bibliográfico, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que todos los puntos de acceso que se realiza el control sobre ellos, pues es porque ya están contenidos en los registros bibliográficos, ¿no? Entonces, esa interrelación, esa interconexión nos permite hacer un trabajo de mayor calidad en cuanto al procesamiento de las colecciones. Otro hecho muy importante también es que en el año 2008 se adquiere otro sistema integrado de gestión bibliotecaria, que es el APSISNet, a través del cual nosotros estamos trabajando hasta la fecha. Y podemos también decir que el APSISNet nos permite hasta ahora hacer el control de autoridades, ¿no? También tiene su módulo de autoridades. Y también quería mencionarles que en este tiempo pues se produce una migración de todos los registros que contenía el catálogo de autoridades en Sabini, pues tuvimos que migrarlos al APSISNet. Después también quería comentarles que con el transcurrir de los años se ha producido un incremento muy notorio, ¿no? Muy notable en grandes cantidades, ¿no? Debido de los puntos de acceso, debido a los proyectos de catalogación que van surgiendo en el transcurrir de los años, ¿no? Y en especial entre los años 2013 y 2017 aproximadamente. Y esto hace de que también la dirección de procesos técnicos vea conveniente también fortalecer al equipo de autoridades, de control de autoridades, ¿no? De tal manera que desde el año 2018 hasta antes de la cuarentena son realmente en total 4 personas que se dedican a hacer el control de autoridades de nombres y materias, ¿no? 2 respectivamente para cada tipo de autoridad. Bueno, también quería mencionarles de que el catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional está integrado por los diferentes tipos de autoridad, como lo pueden ver en el siguiente gráfico. Elaboramos autoridades de personas, instituciones, congresos, títulos, uniformes y series, materias y nombres geográficos. En total, todo este tipo de autoridades viene a conformar 731.359 autoridades aproximadamente que cuenta el catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional. En el siguiente gráfico podemos ver de manera más ilustrativa estas cantidades, ¿no? En el universo de todo el catálogo de autoridades, podemos ver que en especial predominan en nuestro catálogo 2 tipos de autoridades, ¿no? Las autoridades de nombres de personas con 307.162, ¿no? Que conforman esta, y por otro lado tenemos también con 221.654 autoridades de materia, ¿no? Y podemos ya intuir por qué una gran cantidad, cuando existe una gran cantidad en cuanto a los puntos de acceso de nombres, ¿no? Es porque, como sabemos, una publicación no solo contiene 3 autores, ¿no? Sino en la mayoría de los casos, pues, una publicación puede contener también otros tipos de nombres asociados a la responsabilidad de la publicación, ¿no? Como pueden ser traductores, ilustradores,
editores. Bueno, en tercer lugar, también tenemos a las autoridades conformadas por los títulos, uniformes y series, con 87.879. Y luego a esta le sigue los puntos de acceso correspondientes a las instituciones, ¿no? Con 59.346. Y también tenemos al grupo de los nombres geográficos, ¿no? Que conforman también las materias, ¿no? Y tenemos con una cantidad alrededor de 36.380 autoridades. Y en último lugar, y en menos cantidad, pues están las autoridades correspondientes a los congresos, ¿no? Donde se registran los seminarios. Bueno, también quería comentarles que desde la Biblioteca Nacional, en especial desde el equipo de procesos técnicos y todos los que amamos el trabajo de la catalogación, en especial el control de autoridades, tenemos un gran sueño de poder publicar el catálogo de autoridades en línea que hemos venido trabajando ya desde hace muchos años, como les vengo mencionando. Y bueno, y nos pusimos nosotros a hacer un diagnóstico, ¿no? Si realmente estábamos en las condiciones propicias para poder publicar el catálogo de autoridades, ¿no? Cuáles eran nuestras fortalezas, debilidades, y que esto nos llevó a elaborar este siguiente diagnóstico, ¿no? Y en este diagnóstico pudimos nosotros observar y detectar que lamentablemente hay 3 acontecimientos que han impactado de manera negativa en la calidad del catálogo de autoridades, ¿no? En primer lugar, les quiero decir que fueron los proyectos de catalogación retrospectiva realizados más o menos entre los años 2002 y 2003 y 2004. Entonces, para realizar ese tipo de proyectos se contrató a un personal externo, donde lamentablemente no mostraron los registros con el nivel de calidad requerido, ¿no? Y esto produjo muchos errores en los puntos de acceso, duplicidad, campos de lo que correspondían realmente a un dato que contemplaba el mar de autoridades, pues estaba en otro campo incorrecto y habían errores tipográficos, ortográficos de diferentes tipos. Eso fue uno de los acontecimientos que impactó de manera negativa en la calidad del catálogo de autoridades. Otro acontecimiento también se produce en el año 2008, ¿no? Con la implementación del segundo sistema integrado APSISNet, ¿no? Esta migración de todos los registros de autoridades del sistema Sabini al APSISNet produjo también muchos errores, ¿no? Sabemos que en esos procesos de migración siempre hay un margen de error, pero no pensamos que iba a haber tantos. Y bueno, es la realidad que presentaban y bueno, se la queríamos compartir. Y también otro factor que impactó de manera negativa también el catálogo de autoridades fue la falta de personal, ¿no? Especializado, un personal realmente capacitado para realizar toda esta labor. Nosotros somos conscientes de todo ello, ¿no? Y todo esto nos ha llevado realmente a no dejar a un lado ese sueño, a pesar de todas estas debilidades que se presentaron y se presentan todavía. No hemos dejado a un lado ese sueño de poder nosotros también, así como lo han hecho otras bibliotecas a nivel de la región, ¿no? Y fuera de ella, de disponer su catálogo de autoridades, y ya creo que este tiempo le llegó a la biblioteca, ¿no? Y esto nos llevó también a poner en marcha el proyecto del catálogo de autoridades, ¿no? Este proyecto para nosotros tiene una gran dimensión, para nosotros es un proyecto muy titánico, podríamos decirlo, pero no imposible. Y bueno, lo titulamos así: Implementación del catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional del Perú en acceso abierto. Entonces, nosotros podemos definir en base a lo que queremos para disponer el catálogo de autoridades en línea, pues este catálogo debe contener los puntos de acceso autorizados, normalizados y validados, ¿no? Descritos
desde los registros bibliográficos, como por ejemplo a través de los puntos de acceso de autor, serie y temas, ¿no? Donde el usuario tendría y tiene que recuperar la información que necesite de una manera eficaz y rápida. En cuanto a los objetivos del proyecto, nos hemos propuesto normalizar y validar los registros del catálogo de autoridades, publicar en acceso abierto el catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional, así como también impulsar y organizar el catálogo colectivo nacional de autoridades, que sirva como una herramienta de ayuda a los bibliotecarios de todo el país, así como también suscribirnos a los grandes proyectos de catalogación cooperativa, como lo mencionó Élida, el BIAF y otros también liderados por la OCLC, como son los programas cooperativos de nombres, NACO y la SACO, ¿no? Que tiene que ver con el control de materias. También quería mencionarles que el proyecto se va a realizar en base a 5 etapas. La primera etapa contempla la normalización de nombres de personas. La segunda etapa se va a realizar la validación de registros de autoridades de nombres de personas. En la tercera etapa vamos a realizar la normalización de autoridades de materias y nombres geográficos. En la cuarta etapa se ha destinado a validar los registros de autoridades de materia y nombres geográficos. Y la quinta etapa involucra la normalización y validación de los registros de autoridades de nombres de instituciones, congresos, títulos uniformes y sedes. El tiempo de ejecución del proyecto se viene ya realizando desde abril de este año y su fecha de culminación está proyectado para agosto del 2021, donde se piensa lanzar y difundir ya el catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional. Quería comentarles también que para este proyecto se ha conformado un integrado por bibliotecólogos catalogadores de mucha experiencia. En primer lugar, lideran 3 bibliotecólogos. Luego también se cuenta con 10 bibliotecólogos que van a ser encargados de realizar la normalización y validación de los registros de autoridad. Y quería decirles también que estos 10 bibliotecólogos son bibliotecólogos con amplia experiencia en el procesamiento técnico de las colecciones, con 5 años como experiencia como mínimo, y también conocedores de todas las normas de catalogación y manejo también de los encabezamientos de materia. Y también para la realización de este proyecto vamos a tener el apoyo de la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística de la Biblioteca Nacional. Con ellos también venimos coordinando el diseño y el desarrollo de la interfaz web cuando ya tengamos listo la publicación del catálogo. En cuanto al procedimiento, también quería comentarles, ¿no?, cómo estamos realizando este proyecto. En primer lugar, estamos elaborando reportes desde AppSysNet por los diferentes tipos de registro de autoridad. Por ejemplo, en el caso de los nombres, de manera alfabética, designamos unas ciertas letras a todos los 10 bibliotecólogos, los repartimos. Y también eso tiene que ver con la distribución de reportes a los miembros del equipo. También tenemos proyecto de una capacitación y también los coordinadores, los 3 coordinadores, los bibliotecólogos, catalogadores también con alta experiencia en el control de autoridades son los que realizan también el control de calidad de todo el trabajo de normalización y validación que vienen haciendo todo el equipo de los bibliotecólogos. Y también tenemos contemplado como parte del proyecto, que también va a ser muy fructífero para el trabajo de control de autoridades en la Biblioteca Nacional, la elaboración de manuales instructivos para los 2 tipos de autoridades de nombres y materias, ¿no? Y también quería decirles que todo el equipo humano que viene trabajando en cuanto a los bibliotecólogos y catalogadores que están realizando la normalización y validación de las autoridades son propios de la Biblioteca Nacional. Para llevar a cabo el trabajo de normalización y validación desde este proyecto,
Lo estamos haciendo de manera remota, utilizando el AnyDesk, que nos permite hacer el trabajo y acceder a nuestras computadoras, ¿no? Personales en la biblioteca y en especial al AppSysNet. Hemos visto conveniente utilizar y ver la forma como adaptarnos, ya que no estamos trabajando de manera presencial, ¿no? Y la forma en que hemos podido trabajar en equipo y seguir adelante con este proyecto, pues tenemos a las reuniones virtuales que hemos estado realizando con todo el equipo vía Zoom, también los correos electrónicos, los grupos de WhatsApp y las llamadas telefónicas. También quería comentarles que este proyecto, los beneficios, ¿no? En primer lugar, a los usuarios reales de la Biblioteca Nacional, a los catalogadores y referencistas en su trabajo, en el primer caso, en el trabajo de procesamiento técnico en cuanto a la catalogación, indización, y a los referencistas al momento de guiar a los usuarios en sus consultas. También a los usuarios potenciales de la BNP y a los responsables de la catalogación de las bibliotecas del país, teniendo en cuenta de que muchos de ellos no cuentan con bibliotecólogos profesionales. Y, y, y de hecho que este catálogo de autoridades le va a ser de gran utilidad. En cuanto al impacto del proyecto, es el trabajo del control de autoridades a los bibliotecarios del país, en la medida de que ya no van a duplicar el esfuerzo, ¿no?, en investigar a los autores peruanos y materias propias de nuestra cultura. Entonces, este catálogo de autoridades va a estar en acceso abierto para que pueda ser consultado por todos los bibliotecarios de todo el país y también del resto del mundo. El impacto también que va a tener es de que como ente rector, la Biblioteca Nacional de todo el Sistema Nacional de Bibliotecas. ¿Y qué cosa quiere decir ente rector? De repente algunos no lo sepan, ¿no? El ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas se dice así, de la Biblioteca Nacional, porque la Biblioteca Nacional a nivel del país lidera todo lo que son las políticas y normas bibliotecológicas. Y en razón de ella y justificando esta función, pues a la biblioteca le compete, ¿no?, impulsar el catálogo nacional de autoridades, que va a ser de mucha utilidad para todas las bibliotecas y en especial queremos trabajar con las bibliotecas especializadas. Es decir, aprovechando, intercambiando, ¿no?, los registros de autoridades que ellos puedan generar desde sus bibliotecas, teniendo en cuenta que ellos manejan una información especializada. Y compartir la información de sus registros de autoridades y nosotros también proveerles los registros de autoridades de nuestros autores y materias. También quería comentarles que este proyecto nos ha también dado la oportunidad de ser reconocidos de manera pública por la institución a través de un valor institucional, el trabajo en equipo, por todo el trabajo que venimos desplegando desde abril de este año hasta ahora. Y ahí también les dejo el enlace, está publicado en YouTube y es un resumen de todo el proyecto que venimos realizando. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder compartir esta experiencia con ustedes. Muchísimas gracias, Elida y Kelita. Realmente tengo que agradecer de manera especial porque este es un tema que creo que estamos la mayoría del curso de Organización de la Información 1 y 3, he estado viendo a los participantes. Y le agradezco de manera especial por su transparencia y la claridad con la que lo han hecho. Hay varias cosas ahí que conversar, creo que el tiempo quedaría corto, pero vamos a dar espacio para las preguntas. ¿Ya? Invitados, participantes, estamos llanos a las preguntas que ustedes puedan generar. Mientras lo van... sí, yo también coincido, precisa su exposición. Voy a permitirme, mientras los participantes van pensando su pregunta, pregunta para Elida.
existe prefiero y las preguntas están llegando, prefiero darles al auditorio, cederle las preguntas. La primera pregunta, buenas noches. ¿Cuál es el proceso de mantenimiento del catálogo de autoridades? Ojo, mantenimiento. Entiendo que todavía no terminan, pero quieren lanzar esa pregunta. El mantenimiento del catálogo de autoridades de la BNP. De repente, Bueno, Kelita, no sé, cualquiera de las dos. sí, bueno, bueno, yo quisiera intervenir y de repente también Élida, ¿no? El mantenimiento del catálogo de autoridades, como les decía, vieron, si estuvieron atentos todos, hemos sido muy sinceros en cuanto a la problemática que existe en la Biblioteca Nacional en cuanto al catálogo de autoridades. Este trabajo no es de hace unos años, ya viene de décadas. Y en este tiempo Dios nos ha dado la oportunidad de poder asumir este gran desafío, porque no es un trabajo pequeño. Entonces, cuando me preguntan del mantenimiento, pues es en este proyecto que nos está permitiendo a nosotros ponernos al día con todo el trabajo de normalización y validación, porque el mantenimiento es eso. Justamente yo quería enfatizar y definir un poco eso, ¿no? Porque a veces nos preguntamos, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que de repente no tienen mucha experiencia en lo que es el control de autoridades. ¿Qué es lo que nos va a permitir mantener un catálogo de autoridades? Que finalmente el catálogo de autoridades no está por sí solo, no existe por sí solo, todo tiene un propósito, ¿no? Y ese mantenimiento que hace el catálogo, que se hace en el catálogo de autoridades a partir de la normalización y validación, porque esas son dos actividades que permiten mantener el catálogo bibliográfico, nos va a dar a nosotros realmente esa gran satisfacción de poder realmente, se podría decir, suplir las necesidades de información de los usuarios, ¿no? Entonces, esas actividades de mantenimiento, valga la redundancia, pues están orientados al trabajo de normalización y validación que lo estamos llevando a cabo en este proyecto, ¿no? Porque estamos atacando, como dice, estas dos actividades de control de autoridades a través del proyecto. De acuerdo, muchísimas gracias. No sé si quieras acotar algo, Elida, solo les voy a pedir respuestas medias telegráficas. Sí, también podríamos tomar en cuenta, ¿no? En cuanto al mantenimiento, tengamos en cuenta que los catálogos de autoridades no son catálogos estáticos, ¿no? O sea, principalmente en el caso de los nombres, ¿no? O sea, un catálogo de autoridad, dependiendo de la autoridad, por ejemplo, un autor fallece, ese catálogo de autoridad va a tener que ser actualizado y completar el extremo cronológico de este autor. Para ello, el equipo de control de autoridades tiene que estar al tanto, revisando y también actualizando, ¿no? Nuestro catálogo de autoridades permanentemente. De acuerdo, muchísimas gracias. Otra pregunta, buenas noches. ¿Qué datos son los más complicados de obtener para los puntos de acceso cuando quieren diferenciar autores? Ya que mencionaron que en algunos casos podían obtener buscando en Esalud, si eran acreditados para conocer sus fechas de nacimiento y así poder distinguirlos. Entonces, datos más complicados para obtener los puntos de acceso cuando quieren diferenciar. Por ejemplo, en el caso de autores de homónimos, ¿no? Para nosotros es bien complicado porque podemos tener en la base de datos a un autor Sánchez Carlos y de todas maneras nosotros tenemos que diferenciar y para ello tenemos que valernos de todas las fuentes que se mencionaron, ¿no? Nuestras fuentes de consulta. Entonces, bueno, ahí, pero también todo depende, ¿no? O sea, si no encontramos la información, nos basamos simplemente en el dato que tenemos en la publicación, nada más, y con ello queda. Porque si ya no tenemos información, pues bueno, hay muchos registros que también han tenido que quedar así, pero de todas maneras nosotros hacemos toda la investigación posible para poder encontrarle los datos que estamos buscando de esa autoridad. Nos valemos de llamadas telefónicas, de correos electrónicos, ¿no? Entonces, para poder completar nuestros datos de autoridad. De acuerdo, muchas gracias. Una otra consulta. ¿Se tiene proyectado hacer el control de autoridades a los objetos digitales? El El control, en realidad el control está un poco, quizás, no se podría decir de repente desligado,
porque fuera muy independiente del tipo de material, si decidimos nosotros trabajar este tipo de material, pues el control de autoridades está enfocado más que todo al punto de acceso, ¿no? Y si sale del objeto digital un autor o algún nombre o de autor corporativo, materia o de otro tipo, pues tenemos que hacer el control de autoridades, siempre y cuando lo tengamos en el catálogo de autoridades. Porque, ¿qué sucede? En el diagnóstico y en todo este trabajo que venimos haciendo en el proyecto, hemos encontrado que existen autoridades sueltas. ¿Qué cosa quiere decir? Que no hay ningún registro asociado a él, ¿no? Entonces eso causa ruido al momento que el usuario hace la búsqueda, ¿no? Entonces, toda autoridad que existe en el catálogo bibliográfico, pues tiene que tener una razón, ¿no? Tiene que formar parte de la colección para que dicho punto de acceso pueda ser normalizado y validado. De acuerdo, muchas gracias. De repente, solo para aportar algo, de repente en el proyecto, en esta parte del proyecto no se han contemplado los objetos digitales, lo cual podría ser posible y se podría ir incluyendo, ¿no? Probablemente. Gracias por la pregunta. Si sigan formulando las que yo las voy a ir leyendo. Permítame, me quedé en esa pregunta. ¿Existe, para él era la pregunta, existe un protocolo escrito de parte de la autoridad titular de la cartera, titular de la institución, para un protocolo que me permita a los nuevos miembros de la institución saber que este es el proceso que se tiene que hacer para la validación y de las autoridades, o todavía eso van a esperar a que termine el proyecto y este es el protocolo de procedimiento para validar el control de autoridades? Lo pregunto como documento de gestión interna. Ojo. Bueno, nosotros en la Biblioteca Nacional trabajamos en función a políticas, ¿no? O sea, nos basamos en las reglas de catalogación, pero también trabajamos en función a políticas internas, ya cada biblioteca las establece, ¿no es cierto? Nosotros sí trabajamos en función a políticas, pero ahora también vamos a trabajar en el marco de este proyecto con un manual de autoridades, de nombres y también de materias, en el cual vamos a tener que afianzar más las políticas porque bueno, todo necesita ser actualizado, creo, y este es el momento para actualizar todos nuestros documentos, ¿no? Relacionados con el control de autoridades. Correcto. Gracias. Sigo esperando las preguntas de los participantes. Anímense, anímense. Luego, si bien es cierto, todos creo que somos conscientes los que tenemos algunos añitos de más de experiencia en este tema del control de autoridades, pero es bueno que nuestros oyentes son alumnos, sepan que hay un gran beneficio y fue bien clara Kelita cuando lo mencionó. Pero mi pregunta es, ¿toda esta labor siempre queda al parecer en conocimiento y como experiencia de los bibliotecarios? O sea, como que estamos cerrados en ese tema. Pregunta es, ¿hay forma en que o han pensado o ya lo han hecho, cómo evaluar que este trabajo tan arduo que se hace de control de autoridades sirve o no para el usuario? Porque eso es muy importante, ¿no? Todos estamos de acuerdo que cuando trabajamos, trabajamos para los usuarios. Pero mi pregunta es, ¿el usuario sabrá valorar y decir, caramba, el control de autoridades me ha sido muy útil? Porque a veces uno va al catálogo y hace la consulta del registro y la gran mayoría de veces o algunas veces dicen, este catálogo no sirve para nada, porque no encuentro jamás lo que busco, me manda, me confunde. Entonces, hay formas en que se ha pensado evaluar el catálogo a futuro o ya presente tengan de todo ese trabajo, porque es terrible darse cuenta que nos hemos tardado un año, 2 años y al final el usuario dice, la verdad es que no sirve para nada. Mire, ahora nosotros con la realización de este proyecto y en la etapa en la que nos encontramos, que es la normalización de las autoridades de nombres, hemos detectado muchos casos en los cuales existen varios puntos de acceso para un mismo autor, ¿no? Entonces están registrados de diferentes maneras, lo cual pues no permite que el usuario pueda acceder, ¿no? De una forma precisa a la obra que está buscando.
creo que nosotros en un porcentaje alto vamos a lograr ahora con este proyecto poder unificar esos puntos de acceso que estaban registrados de formas diferentes, ¿no? Hemos detectado muchos casos, los estamos diferenciando también en el caso de ser homonimias y pues bueno, creo que este proyecto nos está sirviendo bastante, como dijo Kelita, ¿no? En la parte de los de migración, cuando se cambió del Sabini al ApsisNet, los proyectos de catálogo retrospectivo, en el cual tuvo que terciarizar el trabajo, pues hicieron que se generara de una forma indiscriminada, ¿no? Cierto tipo de puntos de acceso que no se controló en ese momento, ¿no? Entonces, por la falta de personal, también como comentó Kelita. Creo que este es el momento para la Biblioteca Nacional del Perú, después de muchos años, poder tener nuestro catálogo debidamente normalizado y validado, ¿no? Creo que no es tarde, estamos en ese camino y esperamos hacerlo de la mejor manera. Y siendo abogado del diablo, ¿y cómo saben que ahora sí está bien controlado? Podría ser una pregunta. ¿Cómo saben ahora? O sea, antes lo han hecho de manera errada porque han tenido varios problemas y ciertamente el problema de la Biblioteca Nacional es bien complejo. Lo sé por experiencia propia. Es bien complejo. ¿Cómo se sabe que ahora sí se está haciendo las cosas de manera correcta? ¿Cómo se sabe? Porque lo que pasa es que no, en principio, para entender un poco la pregunta, pienso de que no es que no es que no lo hemos hecho por desconocimiento, sino que la falta de presupuesto involucró la falta de personal especializado. Porque ojo que la Biblioteca Nacional hace más o menos una década ha perdido su presencia, porque una buena imagen en cuanto a ser una de las líderes en cuanto a la catalogación a nivel de América del Sur y por no decirlo también a nivel de América Latina. Entonces, el trabajo que se ha dejado a un lado no ha sido por nuestra desidia profesional y porque no hemos querido hacerlo, ¿no? Han habido de diferentes efectos coyunturales y yo creo que empezando también a querernos nosotros mismos, ¿no? Como bibliotecólogos. A veces en la institución dice, ah, bibliotecólogos, y nos ven como la última, lo último de repente, ¿no? Y eso lo hemos estado experimentando sobre todo en la administración pública, ¿no? Entonces, yo creo que este proyecto en realidad lo estamos haciendo aplicando todas las normas, las pautas internacionales de catalogación y siendo muy cuidadosos con estos dos actividades que principalmente gira todo el proceso de control de autoridades, ¿no? Y seguro que han habido hasta ahora, ¿no? Porque estamos todavía en ese proceso, opiniones de los usuarios que consultan el catálogo bibliográfico, ¿no? Y es obvio, o sea, por eso es que le hemos presentado los problemas, ¿no? Y como les digo, hay una justificación, ¿no? Lamentablemente antes no lo pudimos hacer, han pasado 20 años y los puntos de acceso han estado desordenados. Todo el catálogo bibliográfico por eso no demostraba la idoneidad en cuanto a la recuperación de la información. Y yo creo que este proyecto va a servir para sanear todos y levantar todos estos errores, ¿verdad? Y mostrar un catálogo bibliográfico de mayor calidad, que realmente nos sintamos dignos, no solo como bibliotecólogos que trabajamos en la Biblioteca Nacional, sino también como bibliotecólogos profesionales a nivel nacional y también vamos a dar mucho de qué hablar cuando salga la publicación del catálogo en línea. Yo pienso a nivel internacional y nuevamente la Biblioteca Nacional va a adquirir esa posición que la tuvo antes. De acuerdo, solo para terminar ese tema, el comentario, me uno al comentario de Carlos Rojas y también la falta de gestión de los funcionarios. Cuando la cabeza funciona bien, el cuerpo funciona bien. Un problema, o sea, hay un éxito en un proyecto cuando la gestión y hay apoyo, ¿no? Y esperemos que eso sí sea así y sabemos que así será. Pregunta, ¿se mantiene un equilibrio entre la producción bibliográfica nacional y el tiempo que demora catalogar un documento? Por lo visto está viendo la cantidad de libros que ingresan y el tiempo que se va a demorar en catalogar ese documento, ¿no? Yo pienso que en este punto
tenemos que ser conscientes, ¿no? Que a mayor producción, eh, a mayor ante el incremento, ¿no? De obras, de publicaciones que ingresan a la Biblioteca Nacional del Perú, el trabajo que se va a tener que realizar también va a tener que ser, ¿no? En función a ello. O sea, si ya ahora, por ejemplo, nosotros en el año 2006, 2005 recibíamos 5.000 publicaciones al año, 6.000, ahora estamos ya en 14.000 publicaciones, ¿no? Títulos. Entonces, por lo tanto, yo creo que tiene que todo ser en función al incremento de las publicaciones, ¿no? Y para ello también va a demandar mayor número de profesionales para poder nosotros también cumplir con la catalogación de este mayor número de libros, de publicaciones y también con el control de autoridades, ¿no? Porque se van a generar puntos de acceso por lo mismo, ¿no? De que tenemos mayor número de publicaciones. De acuerdo. Una última, o sea, para darte el micrófono, el pase, Carlos, la pregunta anterior, ya solo por orden. Pregunta, ¿este contexto, entiendo que es el de la pandemia, ha generado retrocesos significativos para el proyecto? Yo creo de manera personal que no, al contrario, hemos sabido aprovechar de esta circunstancia difícil y lo hemos convertido en una oportunidad, ¿no? Porque ahora esos 10 bibliotecólogos que la mitad procesaban y menos de la mitad hacían el control de autoridades, pues todos estamos abocados en echar adelante este proyecto, ¿no? Con la finalidad, pues, de que tengamos el catálogo de autoridades en línea, ¿no? Y yo creo que ha sido para mí de manera personal una gran oportunidad para ejecutar de una vez por todas este proyecto. Muchas gracias. Ahora sí, Carlos Rojas, tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos. Bueno, primero felicitar a Elida Ikelita, ¿no? Es alumna de nuestra escuela y de mucha experiencia allí en la Biblioteca Nacional, ¿no? Por compartir su experiencia y sus conocimientos. Lo rescatable de lo que han mencionado las colegas es que va a haber al final del trabajo que vienen haciendo y del proyecto que se está mencionando, que son los documentos de gestión y sobre todo los manuales, ¿no? Que los manuales va a llenar un vacío que tenemos en nuestra literatura especializada. Es así que para los cursos, y aquí inclusive la mayoría son los alumnos del profesor Carlos Acuña, ¿no? Y yo, que también que soy profesor en el área de organización de la información, adolecemos de literatura, entonces tenemos que estar creando nuestros materiales didácticos con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento, con lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso particular, yo trabajo en la Biblioteca Nacional, entonces estoy enterado de lo que ve hacer mi colega, de lo que conversamos en el comedor, ¿no? Vamos intercambiando ideas. Entonces, por eso que yo estoy de repente un poco más involucrado con lo que, y con el sentimiento que le ponen ellas, que han puesto ellas en lo que hacen y lo que vienen haciendo, y con las oportunidades que están ahorita tomando de esta cuarentena que estamos obligados a trabajar remotamente. Quería comentar respecto a la persona que habló sobre los objetos digitales, ¿no? La Biblioteca Nacional ya dentro de poco está posiblemente lanzando el depósito legal de documentos digitales, electrónicos, de todos los tipos. Ahorita son mayormente los impresos principalmente, ¿no? Entonces, cuando hacía la pregunta, si también podrían ellos ser un control de autoridades, mire, basta con decirle que si a la Biblioteca Nacional se hace un depósito legal de un programa como un documento, como un recurso digital que le llega a la institución, está obligada, si es que este recurso, ¿no? Denominado holograma, tiene un creador, tiene un tema que se le puede dar, basta con que tenga esos elementos para que se generen autoridades y así diferentes puntos de accesos que permitan identificar a ese documento, ¿no? A ese creador, a ese tema, etc. Y en cuanto a lo que hacía Kelita, decía en su exposición sobre la gestión de este catálogo de autoridades, ¿no? Como proyecto, tiene que ver mucho con los funcionarios.
Posiblemente creo que buena parte de los que están ahorita en el auditorio escucharon a la colega Catalina Zavala la semana pasada, ¿no? Entonces hice el comentario también que ella era una colega muy técnica en estas tareas, muy, por decir así, como mencionaban también Catalina y acá nuestras colegas, el corazón un poco de la profesión, ¿no? Entonces, si no se tiene una persona que conoce, digamos, la dinámica del trabajo de la organización de las colecciones, organización de la información, representación de la información, sistema de organización del conocimiento, con los términos que se conocen y las tendencias que se van dando, ¿no? Entonces, con las denominaciones del trabajo de procesos técnicos, así a secas, como se viene diciendo, y con los catalogadores que se encargan de ello, ¿no? Entonces, mientras no se tenga una persona de ese nivel, es que casualmente Catalina ha llegado a dirigir a todo este grupo de jóvenes colegas, ¿no? que tienen todo el ímpetu de plasmar su experiencia en estos trabajos y ojalá que todos esos proyectos de escribir manuales se hagan lo más pronto posible para tenerlo, ponerlos, incorporarlos en nuestras bibliografías para nuestros alumnos. Felicitaciones nuevamente a Catalina, a Kelita y a Elida. Gracias. Gracias, profesor Carlos Rojas. Muchas gracias. Gracias, Sí, profesor. gracias Carlos. Muchas gracias por sus comentarios. Pregunta, ¿alguna de ustedes se ha topado con autores heteronómimos, es decir, escritores que les gusta inventar autores ficticios y que incluso se confabula con otros para hacer creer que existen? Respuesta bien corta a esa pregunta, porfa. Bien puntual la pregunta y la respuesta también. Gracias. Topado con autores heteronómicos. La verdad es que no, con seudónimos, pero heteronónimos, no hemos visto, al menos yo no he tenido la oportunidad de ver. Correcto. Ya, muchísimas gracias. Unos 5 minutos más quisiera darle pase a de repente a alguna otra persona que quiera intervenir. Yo ya voy terminando. Eso de los subject headings, esos libritos rojos, les comentaba a mis alumnos en clase en algún momento que sí lo habíamos tenido en nuestro taller. Ahora ya sé dónde consultarlo cuando termine la pandemia, porque si bien es cierto, ciertamente están en línea y lo vamos a consultar también y debemos mostrarle nosotros como profesores a los alumnos. El impreso tenía como siempre el impreso, aquellos que pasamos base 5, que soy yo, tenemos un cariño especial por lo impreso. Se maneja mejor, puedes manipularlo todo al mismo tiempo, puedes llevarlo o no llevarlo como una laptop, no lo puedes conectar. Un libro no lo conectas, solo lo conectas a tu cerebro. Entonces ya sé dónde voy a dirigir alguna consulta cuando tenga, porque esos son materiales importantísimos. Ese era solo un comentario. Pregunta, es así. Cuando han hecho todo este proceso de validar, investigar y todo, ¿quién es el que define al final? ¿Quién de ustedes, quién de todo el equipo define en última instancia cuál es el término que quede como autoridad? Bueno, en el de autoridades, somos un equipo, ¿no? El control de autoridades, bueno, está conformado por especialistas, ¿no? En esta materia. Y pues bueno, el que le da de alta, pues es el bibliotecólogo especialista, ¿no? El último filtro por el que va a pasar este registro de autoridad, ¿no? O sea, es el líder del proyecto. Quien sea el líder o lideresa del proyecto es quien lo define, ¿correcto? Se refiere ahorita al ¿cómo se llama? Bueno, al proyecto. Bueno, sin en el mencionar proyecto... nombres, o sea, sí, lo que deseo saber es, ustedes hacen el trabajo, o sea, el grupo de catalogadores profesionales hace el trabajo, miren, hemos averiguado esto, lo otro, presentamos, pero ¿quién lo valida? ¿Quién dice este es el correcto? ¿Hacen en algún momento consulta a algún especialista de la materia, en el caso de autoridades temáticas, o ya sé que hacen consulta de salud, y puede ser la RENIEC, también estaba pensando, por ejemplo, pienso que la Biblioteca Nacional debería tener acceso a la RENIEC limitado de repente, ciertamente, pero por el nombre y fecha de nacimiento, que son los campos que más usan. Al hacer todas esas consultas, se produce esta es la propuesta o esta es mi investigación final, mi indagación final, pero ¿quién valida eso? Sí, está correcto. Hacen consulta a una
persona externa, alguna especialista del tema, o todo lo deciden al interior de la Biblioteca Nacional este equipo de catalogadores o este equipo de... Cuando se requiere, lo hemos hecho antes del proyecto. Hasta el momento no se nos ha presentado esa oportunidad porque estamos ahorita con la normalización de nombres de personas. Aún recién a finales de mes vamos a empezar la materia. Pero las 3 coordinadoras del proyecto tenemos experiencia en cuanto a la validación y la normalización, y estamos, todo el equipo consulta y coordina con nosotros, ¿no? Para poder asentar una forma autorizada de estos puntos de acceso. Correcto. Correcto. Hay una pregunta que me parece interesante. Me parece muy buena idea, es de Antonio Villafuerte. Me parece muy buena idea la idea de que la BNP tenga como objetivo aparecer en el BIAF, este directorio de autoridades a nivel internacional, ya que, por ejemplo, el escritor peruano Vargas Llosa, Mario, aparece en el BIAF con tilde en el nombre, o sea, Mario, en el sector de las bibliotecas de Chile y Argentina, cuando sabemos que el nombre del escritor no lleva tilde. Sería bueno saber cómo lo propondría la BNP. Sería Vargas Llosa, Mario, ¿no? Y de hecho que sí estamos interesados. Por eso es todo eso de lo que quizás un poco hemos estado de repente muchos años como que ahí en suspenso. Por eso les decía, ¿no? Todo el impacto que va a tener el hecho de poder estar ejecutando ya ese proyecto y ponerlo en línea, ¿no? Nos va a permitir intercambiar los registros y participar de esos grandes proyectos de catalogación cooperativa, ¿no? Y no solo el BIAF, sino también tenemos, bueno, la SACO de la OSCE y la NACO también, que son importantes proyectos que se manejan a nivel internacional por Estados Unidos. Bueno, que son proyectos que acá tienen representantes en la Católica hasta donde sabía, ¿no? Bien, pregunta para Kelita, bien puntual. De esa cantidad que mostraste, que la verdad me quedé bastante sorprendido, en números gruesos voy mencionando, personas, 307.000 registros, más o menos, o entradas, ¿no? Sí, 221.000 de materias, 59.000 de instituciones y 36.000 de nombres geográficos. Entiendo que en esta cantidad puede reducirse, porque ahí van a encontrar, como decías, Kelita, registros vacíos, duplicados, etcétera. Se espera en realidad que esta cantidad se reduzca, yo entiendo así, ciertamente. Como les mencionaba al momento de la exposición de esas cantidades, es un aproximado, ¿no? Porque en realidad el catálogo de autoridades no es estático, es dinámico, ¿no? Y lógicamente al encontrar muchas autoridades duplicadas y los errores va a disminuir. Pero también en los próximos años puede ser que aumente con las nuevas publicaciones que se ingresen, retornando a la manera presencial de trabajo de procesamiento técnico. Dudas, sin duda, sin duda. Y una última pregunta por la hora, les pido disculpas. ¿Qué porcentaje de avance tienen hasta el momento, dado que se han propuesto ustedes, hasta donde recuerdo, abril del 2020 hasta agosto del 2021? Hemos tenido 5 meses, a ver, abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses más o menos. ¿Qué porcentaje de avance tienen en revisión de estas entradas y si están en buen camino de poder terminarlo para esa fecha? Bueno, en cuanto en esta primera etapa, ¿no? Que debió de haber terminado ya en el mes de julio, pues debido a algunos pequeños inconvenientes que podemos tener en el acceso remoto, básicamente de podernos conectar a la plataforma, a la base que tenemos en la biblioteca, porque estamos trabajando con una base remota, AnyDesk, que a veces hace que el sistema sea lento. Entonces, o a veces no conecta, o a veces, pues bueno, creo que está apagada ahí en la biblioteca. Se presentan cierto tipo de inconvenientes, ¿no? Como es normal, creo yo, en este tipo de trabajos en el cual muchas personas están conectadas en línea, a veces los problemas también de acceso de internet en los hogares de los catalogadores y todo ello, ¿no?
debido a ello es que, bueno, nosotros la primera etapa ya lo debimos de haber terminado, pero estamos dando unos días más de plazo para poder terminarlo, porque nosotros estamos trabajando en función a letras, ¿no? A todas las letras que podamos tener en los reportes que hemos emitido, y pues ya estamos casi en un 90-95% de esa primera etapa que ya la tendríamos que terminar en este mes de agosto, para dar paso a la siguiente etapa, ¿no? Siempre hay unos márgenes más, ¿no? Unos días más que siempre se deben de considerar para los proyectos, ¿no? De acuerdo, sí, sobre todo por la cantidad. A mí me asombra, y solo mi experiencia de repente en Católica trabajamos control de autoridades y ciertamente la cantidad era mucho menor de la que están hablando ustedes y nos demoramos realmente bastante tiempo porque la discusión siempre estaba en función a la determinación de cuál era el correcto término normalizado. Y ahí se invertía mucho tiempo. Por eso era mi pregunta de quién validaba al final, porque en una situación como esta, siento que hay el apoyo de profesionales especialistas de la materia quien deben dar definitivamente su opinión, sobre todo en las autoridades temáticas, ¿no? Sí, Porque si ahorita ustedes dividen sí. esas... Sí, 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 sí. Deseo la palabra. Sí, por el momento estamos trabajando todavía la normalización, uniendo los puntos de acceso que se encuentran de diferente forma, ¿no? Estamos todavía en ese proceso, ¿no? Como dice, ¿no? Seguramente cuando nos toque la parte, ¿no? La etapa de lo que es la normalización y aplicación de temas, de materias, seguramente, ¿no? Como dijo Kelita, en algún momento se requiere para el trabajo diario mismo, ¿no? Consultar con algunos especialistas, ¿no? O entre nosotros mismos, los bibliotecólogos, ¿no? Que tienen más experiencia, en este caso con el director, ¿no? Bueno, en este caso está Catalina, ¿no? Ante ciertas dudas, bueno, pero de todas maneras el equipo lo va a conformar, lo conforman bibliotecólogas especializadas, ¿no? En este proyecto se está considerando para materias a las personas que trabajan eh, diariamente este control de autoridades de materias, ¿no? Correcto. Solo para finalizar, les agradezco en principio su tiempo. Realmente han quedado muchas preguntas. Yo quisiera tener el compromiso de ustedes para a futuro y espero muy cercano poder contar con ustedes en cuestiones bien puntuales en algunos cursos que tengamos, porque además que es juntamente con Carlos Rojas y la profesora Isabel Miranda, que también está presente aquí, le doy la más cordial bienvenida, somos profesores de esta materia y nos apasiona. Y ustedes están en la cancha, metidas en la práctica, en algo que nosotros nos interesa. Sí, yo también la felicito al administrador, felicitaciones realmente por esta presentación. Han quedado algunas preguntas en el tintero que me gustaría poder en algún momento a futuro poder revisarlas. Luego, desearles el mayor de los éxitos, porque el éxito que ustedes tengan es un éxito para el Perú y para la BNP, porque así se va efectivamente visibilizar el trabajo arduo que hace un bibliotecario en esta materia, y no solamente es pues la tecnología, sino la tecnología es esa visión o esa parte visible de lo que hacen las hormiguitas, que son este grupo de trabajadores que hacen esta labor que a veces no es visible para el usuario, qué mal trabaja o qué bien trabaja, pero ese es producto de un trabajo interno bastante arduo. Les deseo el mejor de los éxitos, porque eso va a significar éxito también para nuestra profesión. Posiblemente más adelante se piense de repente en una pasantía, como tienen las grandes bibliotecas, ¿no? Una pasantía en procesos técnicos, en control de autoridades en la Biblioteca Nacional del Perú, no solo nacional, sino hasta internacional, por esta experiencia que ustedes están haciéndolo. Están haciendo un trabajo realmente necesario y muy fuerte. Les agradezco una vez más